Bueno, pues comencemos. Entonces, vamos a ver. Ya, muchas gracias. Muy bien, si alguien ahí en línea tiene alguna duda, pregunta o comentario, por favor, háganla en voz alta para que podamos estar al tanto. Muy bien, entonces, continuemos con las demostraciones y con las cosas del libro de Euclides. La intención de meter este capítulo de Euclides y de geometría griega al principio del curso de geometría analítica es que ustedes vayan practicando sus demostraciones, ¿no? Para que puedan ver qué les falla, cuáles son las que no les ocurren y así. Ahora, algo que me gustaría mucho comentarles es a veces uno está demostrando, ¿no? A veces uno tiene un problema enfrente. Y a veces uno no sabe por dónde comenzar, ¿no? Vamos a poner este problema. Problema 1.0. Vamos a escribir problema 17. Este es el problema número 17 del libro Euclides. Y lo que dice es que la suma de dos ángulos, es menor. La suma de dos ángulos de un triángulo es menor que dos rectos, ¿no? Y uno ve este problema y pues a lo mejor a algunos de ustedes ya se les ocurrió cómo se puede resolver. A lo mejor a algunos de ustedes no. Y entonces de repente uno pinta un triángulo. Y uno dice, ay, pues debe ser obvio, ¿no? Es decir, si la suma de los ángulos internos da 180, le quito 1, pues me da menos de 180, ¿no? Y uno de repente se traba ahí. El problema es que uno no puede usar eso porque todavía no demostramos que la suma de los ángulos es menor que 180. ¿Sí? Entonces de repente uno dice, pues a ver, voy a demostrar que la suma de los ángulos internos es 180. Y entonces uno dice, bueno, pues voy a trazar una paralela por este punto. Y ahí ya tenemos otro problema, porque todavía no demostramos que podemos trazar una paralela por ahí. Es decir, dentro de todos los postulados de Euclides todavía no tenemos esto. Y entonces empezamos a tener problemas y nos trabamos. Y estamos ahí pensando un rato y no se nos ocurre, ¿no? Y ahí va como algo que me gustaría reflexionar con ustedes hoy rápido. Y es de qué se trata. Muchas de las carreras aquí de la facultad se trata de estirar la tolerancia y la frustración. Si uno va con un niño de secundaria y uno le pone un problema, si el chico de secundaria empieza a pensar el problema y no lo resuelve en 5 minutos más o menos, hay algunos chicos más tolerantes que otros, hay unos menos tolerantes, con 1 minuto ya se desesperaron, pero si no lo pueden resolver en 5 minutos, dicen que es imposible. Es decir, la tolerancia y la frustración de un niño de secundaria es más o menos de 5 minutos. No sé si ustedes se acuerdan de su prepa, seguro sí, porque acaban de salir, ¿no? Hace poquito. Pero en la prepa, ninguna integral lleva más de 20 minutos, ¿no? La integral más fea de cálculo, o la derivada más compleja de cálculo, no lleva más de 15, 20 minutos. Es decir, la tolerancia a la frustración en prepa de 5 minutos pasó a 20. ¿No? Aquí en la facultad es diferente, ¿no? Aquí esperamos que ustedes puedan estar pensando en un problema sin llegar a nada, al menos 1 hora, en los primeros 2 semestres. ¿Sí?
hay algebristas que tardan 3 años en entender cuál es el proceso por el cual se puede llegar a algo. Y después de 3 años ya dicen, bueno, ya, me voy a dedicar a otro problema. Claro, el álgebra lleva más de 2000 años de haberse hecho, ¿no? Entonces es un área bastante difícil donde encontrar nuevos resultados es muy complejo. Pero quiero hacerles ese comentario, ¿no? Si ustedes están enfrente de una tarea o están dentro de un problema y se desesperan a los 20 minutos, entonces todavía tienen tolerancia a la frustración del preparatorio, ¿sí? Tienen que poder pensar problemas durante mucho tiempo. Yo me acuerdo todavía el primer problema que me tocó aquí en la facultad. Lo estuve pensando una semana y no se me ocurría nada. Y en la semana de repente digo, claro, pinta esta recta y ya todo sale. Pues sí, pero fue una semana, caray, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, tratemos de pensar en eso, ¿no? Sí, a ver, de todos los postulados, de todas las cosas que hemos leído, de todas las cosas que hemos estado escuchando, ¿hay algo que hable sobre la suma de dos ángulos iguales a dos rectos? Camila. ¿Cuál? Búscalo. Tú tenías un nombre con el que costaba mucho trabajo. Y te iba a decir Ari, ¿verdad? Ari. Ángel, ¿verdad? Tu nombre creo que no me lo sé. Daniel, sí me lo sabía, ¿verdad? Daniel. Va. Muy bien. Pues hay un postulado que habla justamente sobre la suma de dos ángulos, que es el quinto postulado, ¿no? Quinto postulado, ya te gané, Camila. El quinto postulado de Euclides dice, ¿no? Si tengo dos rectas que son cruzadas por una tercera y resulta que la suma de dos ángulos internos suma menos de dos rectos, entonces las dos rectas se cruzan de ese lado, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Y ese es el famoso axioma de las paralelas. Entonces vamos a ver, vamos a revisar este problema y vamos a tratar de resolverlo con todos los elementos que hemos estado construyendo hasta ahorita. Entonces lo primero que voy a intentar es pensar qué pasa si no. Si voy a tratar de hacer la reducción al absoluto. Entonces empiezo mi demostración. Suponte que no. ¿No? ¿Cómo lo niego? Que la suma de dos ángulos es mayor. Que la suma de dos ángulos es mayor a 180. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Puede ser mayor o igual. Mayor o igual, ¿no? Puede ser igual también. ¿Sí? Pero seamos más específicos. Hay un chiste muy malo. Se lo voy a contar por qué. Sería la suma de dos ángulos internos del triángulo. Ajá, pero más. Tienen que ser más precisos. ¿Sí? Ya estuvieron viendo los cuantificadores con Fabián, ¿no? Aquí la suma de los dos ángulos de un triángulo es menor que dos rectos, se refiere a todos los triángulos, ¿no? Existe. Ajá. Suponte que no, entonces. Existe una suma de dos ángulos. Entonces, existe un triángulo. Un triángulo que sus ángulos internos, la suma es mayor o igual. Con dos ángulos que sumados da más de dos rectos, ¿no?
¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, voy a pintar ese triángulo de este lado. Vamos a ver si sí, ahí en línea, si sí se alcanza a ver. Va. Entonces ahí voy a pintar ese triángulo, ahí tengo mi triángulo. Y voy a suponer que son estos dos. O voy a hacer mi triángulo así feo para que se vea, ¿no? Pónganse que son estos dos ángulos. Suman más de 180. ¿Va? Suman más de 12 pesos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues no, que esos dos ángulos son más grandes. Y las otras son más. Pues, bueno, a ver, suponiendo que la suma de estos dos es más grande, lo que puedo hacer es prolongar estos dos lados. ¿Sí? ¿Todo bien? Y entonces la suma de estos dos tiene que ser menor, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle nombres A, B, C. ¿Sí? A este le voy a llamar alfa y beta, ¿no? ¿Sí? Y a este le voy a llamar alfa prima y beta prima. ¿Sí? Entonces, observando la construcción, ¿no? Alfa prima es igual a 2 rectos menos alfa, y beta prima es igual a 2 rectos menos beta. ¿Sí? ¿Todo bien? Le voy a poner 2 rectos y voy a pintarlo con un poquito de anotación para acostumbrarme a poner 2 rectos. ¿Sí? ¿Todo bien? Estamos. ¿Pero qué pasa? Pues estamos suponiendo que es como una línea, o sea, que no es un triángulo. No, estamos suponiendo que aquí hay dos lados que... A ver, estamos suponiendo que aquí hay un triángulo, ¿no? ¿Sí? El problema es que cuando uno lo dibuja ya parece algo bobo, ¿no? Voy a pintar un triángulo así normal. Entonces vamos a suponer que alfa más beta es mayor que 2 rectos. ¿Sí? Prolongamos los lados A, B, C. Prolongamos el lado AC y el lado AB. ¿Sí? ¿Todo bien? Y ahora me fijo en este ángulo y le llamo beta prima. Y me fijo en este ángulo y le llamo alfa prima. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, ¿qué pasa si sumo alfa prima y beta prima? Sería 4 ángulos rectos menos alfa menos beta. Sería 4 ángulos rectos menos alfa más beta, ¿no? ¿Sí? Pero alfa más beta es más grande que 2 rectos. ¿Sí? Entonces esto es más chico que 4 rectos menos 2 rectos, que es igual a 2 rectos. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, este parece un cuadrado, perdón. Entonces, aquí tengo dos ángulos interiores, ¿sí? Que su suma es menor que 2 rectos. ¿Todo bien? Entonces puedo usar el quinto postulado de Euclides.
¿Y qué dice el quinto postulado de Euclides? Que entonces estas dos rectas se intersectan de este lado. ¿Sí? Eso significa que tengo mi triángulo por ahí. ¿Y quién sabe qué pasa con estas dos rectas? Pero se cruzan. ¿Sí? Y por 2 puntos, ¿cuántas rectas pueden pasar? Una, ¿no? Entonces no tenía un triángulo en un principio. ¿Sí? ¿Sí estamos? Va. Entonces, por el quinto postulado, existe ABCD, existe el punto D, en el que se intersectan las prolongaciones de CA y CB. ¿Sí? Por lo tanto, CA y CB se intersectan en C y en D. Por lo tanto, son la misma recta, ¿no? Y por lo tanto, el triángulo ABC no es un triángulo. Y ahí está la contradicción. ¿Sí? A ver ahí en línea. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí, Camila? 100%. Sí, o sea, sí. ¿Sí? Va. Luego, Ya me pongo contento. Muy bien, muy bien. Ahora les voy a decir otra cosa que pasa muchísimo. Una cosa que pasa también muchísimo aquí en los primeros semestres es que se confunde mucho el entender las cosas con el poder hacerlas, ¿no? Entonces, algo a lo que los invito es, hagan las demostraciones que hacemos aquí en el pizarrón, háganlas ustedes de memoria, para que practiquen en cómo escribir bien las cosas y a la hora de los exámenes no estén, ya, es que no me sale, ¿no? ¿Sí? Cuando yo estaba aquí en la facultad yo pensaba que demostrar muy bien era una capacidad de ser como, de que se te ocurran las ideas muy rápido, de que tengas como mucha habilidad, encontrando el truquito o encontrando algo que te lleve a la demostración. ¿Sí? Y hace poco vi un experimento que se hacía con personas que juegan al ajedrez.
Entonces, se agarró a una serie de grandes maestros de ajedrez y se les pone tableros de ajedrez con piezas, ¿no? Y se le pregunta, oye, ¿puedes volver a armar el tablero con solo verlo? Y si el tablero era un juego de ajedrez, ellos podían tapar el tablero, irse a otro tablero y acomodar las piezas igualito a como estaba el primero, ¿no? Y era más fácil mientras más gran maestro eras, ¿no? Ahora, cuando se les ponía las piezas así al azar, o sea, sin ningún sentido lógico, pues su capacidad de recordar los tableros, las piezas en el tablero, era exactamente la misma que la de cualquier otra persona. O sea, solo podían recordar si esa configuración ya la habían visto antes, en un juego pasado, ¿sí? Después, incluso se les pregunta, oye, ¿puedes reconocer esta configuración? Y a veces te dicen, sí, este es el juego de fulanito de tal contra fulanito de tal en el año tal, ¿no? Los que estudian muchísimo ajedrez incluso se aprenden las configuraciones del tablero. Lo mismo pasa acá. Es decir, si ustedes son buenos demostrando es porque pueden recordar un montón de demostraciones. Si no pueden recordar un montón de demostraciones, si solo las ven y las entienden y no se las aprenden, si no las practican, si no hacen más, entonces no hay mucho que hacer, ¿no? El que demuestra más fácilmente es el que tiene en su biblioteca de demostraciones más demostraciones y puede recordar más cosas para a la hora de argumentar, poder argumentar muy rápido. ¿Sí, todo bien? Entonces los invito a agarrar estas demostraciones que estamos haciendo aquí en el pizarrón y a tomarlas ¿no? A ver, en un triángulo, esta es la 18. En un triángulo, sí, y aparte, perdón que insista, pero es que si no, esta primera parte del curso no tiene mucho sentido, porque justamente son demostraciones muy lógicas y muy sencillas para que ustedes puedan ir haciendo práctica, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Y la primera parte incluso de Fabián, ¿no? Entonces, estamos dando toda esta primera parte para que ustedes puedan practicar mucho sus demostraciones y ya podamos empezar bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Va. Entonces, en un triángulo ABC, el ángulo opuesto al lado mayor es mayor. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que si yo tengo por ahí un triángulo y dice el ángulo opuesto al lado mayor, me busco el lado mayor, A, B, C. El lado mayor es este, es el lado BC. Entonces, lo que dice aquí es que este ángulo tiene que ser entonces el más grande de todos. ¿Sí?
ángulo opuesto, ¿no? A ver. Vamos a ver. Va, entonces vamos a ver. Voy a tratar de mostrar que este ángulo es mayor que cualquiera de estos, ¿no? Entonces a este le voy a llamar beta y a este le voy a llamar gamma. ¿Sí? Pues primero voy a demostrar que es mayor que beta. Y luego voy a decir que es análogo para gamma. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces empezamos la demostración. Y esta demostración ya tiene truco. Esta demostración ya requiere de que hagamos un pequeño ajuste. Entonces lo que vamos a hacer, me voy a fijar en el lado más grande, ¿sí? Voy a fijar en este lado más grande y voy a prolongar esta recta. Voy a prolongar esta recta. A ver, déjenme ver cuál es la que necesito. A ver, voy a prolongar BC y la voy a poner acá. ¿Sí? O sea, voy a poner ABC aquí arriba. Estas dos miran lo mismo. Voy a buscar un punto A'. Busca A' en la prolongación de AB, tal que A'B sea igual a ABC. ¿Sí? Entonces, que esta sea igual a esta. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, observen, como esta mide lo mismo que esta, entonces este ángulo y este ángulo deben ser el mismo. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a poner beta. ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora díganme, ¿cuál de estos dos ángulos es más grande? Algo no me gusta de esta demostración.
A ver, entonces, vamos a ver el ángulo ABC. El ángulo ABC es igual al ángulo A prima, C prima. Y el ángulo beta AC A ver. Ángulo. El ABC. ABC, beta. B. Prima, beta. B, AC. B, AC. Este es alfa. ¿No? De aquí. ACB, ACB, SA, más grande, más grande, B, C, A, ok. Ok. Espérenme, denme un segundito. Hay algo que no me cuadra. Y ya se me acabó el tiempo.
A ver, este de aquí, luego lo escribo más bonito. Este de aquí es más grande que este, ¿no? ¿Sí? Y este de acá y hice esta recta. Ah, este es el lado más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces este lado lo puse de este lado. Ay, algo hice mal. Va, a ver, BC lo voy a poner de este lado, ¿va? Es lo que hice. Entonces, los dos ángulos que son iguales son este y este, no este. ¿Sí? Pues perdonen por haber cambiado ahorita los nombres. Pero entonces, este va a ser más grande que este. ¿Sí? Y este de acá va a ser igual a este, ¿sí? Porque los dos son beta. Y entonces, y este ángulo beta, como esto lo tuve que abrir para ponerlo más allá, este ángulo beta es mayor que este ángulo gamma. ¿Sí? Entonces alfa es mayor que gamma. ¿Sí? Si hago la construcción ahora al revés, es decir, si pongo este lado mayor sobre esta prolongación, entonces voy a obtener que alfa es más grande que este otro ángulo. ¿Sí? Con lo cual voy a obtener que alfa es el ángulo más grande de los tres. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, disculpen por haber escrito mal la demostración y por la confusión del final de la clase. Se las mando bien escritas, ¿vale? Bueno, pasen bonito jueves. Mañana tiene clase con Fabián, no falten. Nos vemos el lunes. Hasta luego, buen día, profe. Gracias. Estén bien, chao, chao. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Chao, chao, Arturo.